bien, buenas tardes a todos. Yo soy Eric Álvarez y soy el encargado de la sección de formación turística de Linguat. Otra vez, bienvenidos pues, a los que estuvieron con nosotros hoy en la mañana. Eh, Esperemos que esta presentación pues, sea de gran apoyo para todos los conocimientos que ustedes tienen. Quiero presentarles a la licenciada Blanca Elvira España Santizo. Ella es licenciada en Gerencia de Negocios y Servicios en la Universidad Galileo con un técnico en gastronomía. Cuenta con 11 años de experiencia en gestión de la calidad e inocuidad en gastronomía nacional e internacional, con especializaciones en turismo sostenible, gestión de las buenas prácticas de manufactura en los procesos de la industria alimentaria y seguridad alimentaria en la inocuidad de los alimentos. HACCP en la industria alimentaria y sus efectos. 5 S en orden y limpieza industrial y hotelera, control de calidad basado en las normas ISO, consultora en productividad empresarial, Lean Six Sigma, auditora de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015. Tiene una formación de auditoría interna ISO 19011 2018 con enfoque en calidad 9001-2015, gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, gestión operadoras, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Ha trabajado en la implementación de procesos de gestión de calidad en el sector turístico, acreditada como instructora del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Hace 5 años es también auditora externa de calidad turística del sello Q, avalada por INGUAT. Apreciables compañeros, les doy la más cordial bienvenida. Un gran saludo de parte del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y especialmente el señor director, Maynor Cordón, es que les da también, les mando una calurosa bienvenida, un caluroso saludo. Y bueno, los dejo con la licenciada España. Muchas gracias. Esperemos pues que todos aprendamos algo en, en este tiempo que vamos a estar compartiendo con la licenciada España. Licenciada, entonces la dejo con la presentación, por favor. Muchas gracias de antemano pues por su apoyo al INGUAT y también con todas las personas que la van a poder observar en este momento. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes. Como indicaba William, les solicito de la manera más atenta si pueden cerrar sus micrófonos y cámaras para que no exista ningún tipo de distracción. Les estaremos compartiendo por medio del chat un link en donde podrán establecer sus preguntas. Si en algún momento hubiese una pregunta similar o igual a la que ustedes quieren formular, pueden darle like a esa pregunta similar y al finalizar el tema estaré brindando un tiempo prudente para poder responder las preguntas más votadas. Durante mi presentación les estaré solicitando de su participación, por lo que les solicito que me respondan a través del chat y estaré leyendo sus comentarios. Antes de iniciar con el tema, quiero leer esta imagen de expectación, perdón, al volver a nuestra gastronomía será con mayor calidad. Yo considero que así va a ser, efectivamente, vamos a volver con más conocimiento, con más ánimos de seguir adelante. Vamos a dar inicio al tema 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Para poder comprender mejor el tema, iniciaremos preguntándonos qué son los microorganismos. ¿Podrían ustedes escribir en el chat qué es para ustedes un microorganismo?
Ah, noción. Muy bien, ya que dice son organismos que no se ven a simple vista y que están en el... Así es. Ser que causa daño. Muy bien. Partículas que forman la materia. Excelente. Más que quiera. Deja de ser un ¿sí? Partículas con vida. Así es. No necesariamente causa daño. ¿Alguien más quiera compartir? El término microorganismo proviene de la palabra micro, que significa pequeño y organismo que es un ser vivo, los cuales son invisibles al ojo, pero se puede observar a través de un microscopio. Son conocidos también como microbios. Los microorganismos se refieren a las bacterias, virus, mohos, levaduras y los parásitos. Existen tres tipos de microorganismos, los cuales a continuación vamos a conocer. Microorganismos positivos, conocidos también como microorganismos buenos. Este tipo de microorganismos son utilizados para la fabricación de medicinas, como por ejemplo la penicilina y los lactobacilos, que son especialmente para regenerar la flora intestinal. Estos microorganismos nos ayudan a digerir los alimentos de los intestinos. Estos microorganismos también los podemos encontrar dentro de los procesos de elaboración de ciertos alimentos y bebidas, como por ejemplo el queso, el vino, cervezas, yogur, entre otros. Existen también los microorganismos de alteración, conocidos también como microorganismos de descomposición. Este tipo de microorganismos de alteración cambian efectivamente el aspecto de los alimentos, incluyendo sus propiedades organolépticas, por lo que son más fáciles de detectar por su apariencia. En la imagen que aparece en la pantalla, podemos observar los cambios que provocan estos tipos de microorganismos en los alimentos. Microorganismos negativos. Son conocidos como microorganismos peligrosos, los cuales son denominados patógenos, pues estos causan enfermedades a las personas e incluso pueden llegar a provocar la muerte. La mayoría de estos microorganismos no alteran el aspecto de los alimentos, por lo que sus propiedades organolépticas pueden estar intactas al momento de la degustación. Ejemplo más preciso, el plato de ensalada que aparece en la pantalla que se está compartiendo. La apariencia del alimento no cambia, pero por medio de un microscopio, esa apariencia cambia de un alimento seguro a un alimento contaminado. Necesito que ustedes me escriban por medio del chat en donde ustedes consideran, que pueden vivir los microorganismos. Muy bien, así es, María José, en todos lados. ¿Alguien más? En el agua y el aire, así es, Paola. En cualquier lugar, en especial en sitios húmedos. Muy bien, así es. Otros con poca higiene. Depende de la temperatura, tiene mucho que ver, así es. Pueden vivir en cualquier lugar, interna y externamente, en todo ambiente que no tenga alta temperatura, en la piel, en humedad y temperatura, en legumbres. Perfecto, sí, así es. Superficies orgánicas, en cualquier lugar donde encuentre que comer, así es. Como bien ustedes lo dijeron, los microorganismos viven y se encuentran en todas partes, incluyendo la tierra, el agua, el aire, en los roedores, en los insectos, en los animales y en las personas.
teniendo conocimiento en dónde viven, necesito que escriban nuevamente en el chat cómo se puede desplazar los microorganismos. Transportado por otros animales como moscas. Efectivamente, Brandon, así es. Ángela dice, en las verduras tales como la lechuga. Así es, son los más susceptibles. Humanos, algunos son aeróbicos. Así es, contaminación cruzada, muy bien. Daniela, se puede desplazar por medio del aire o algún líquido, directa o indirecta. Muy bien, Paula. Por el manipulador de alimentos. Excelente, Indira. Por el agua directa, indirecta. ¿Alguien más? En la manipulación de líquidos. Excelente, así es. ¿Alguien más? Por trastes sucios. Así es, Mirta. Es importante hacer mención que los microorganismos necesitan un medio para poder desplazarse. En una cocina se puede desplazar a través de utensilios, equipos, limpiadores, alimentos y el más importante, el manipulador de alimentos. A través de sus manos es el medio más habitual con que se desplazan los microorganismos de un lugar a otro. En la pantalla podemos observar un cultivo, microbiológico de manos, el cual nos permite verificar la falta de lavado de manos. Estas pruebas también se pueden realizar a través de hisopados y comúnmente los hisopados los realizan en manos e utensilios. Malas prácticas de manipulación, así es, contacto físico, hacer simplemente por descomposición. Así es. La transferencia de los microorganismos de una superficie a otra se le denomina contaminación. Higiene en las uñas, así es, Emiliana. Ángela Contreras, la falta de higiene. Eso es algo muy importante, la falta de higiene. Así es. ¿Cómo crecen los microorganismos? La mayoría de los microorganismos crecen por la multiplicación y para multiplicarse los microorganismos necesitan alimento, agua, tiempo y calor. La carne, el pescado, el arroz y la pasta cocidos, la leche, el queso y los huevos son alimentos que proporcionan las condiciones ideales para el crecimiento microbiano, el cual nos puede provocar ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Una bacteria puede duplicarse en tan solo 15 minutos. Esto significa que en 3 horas una bacteria puede multiplicarse hasta superar los 8 millones. Y aquí en la imagen podemos observar cada media hora o cada hora y media, cada 2 horas, cada 2 horas y media hasta llegar a 3 horas. Es importante mencionar que para ser nocivas algunas bacterias tienen que alcanzar niveles de concentración. Otras bacterias pueden provocar enfermedades aún estando presentes en un número muy reducido, mientras que la mayoría de virus son más pequeños que las bacterias, no crecen en los alimentos o el agua, pero estos son vehículos para su transmisión de enfermedades. Si no me equivoco, Miguel Asensio, la humedad. Debemos tomar en cuenta que los microorganismos no son la única causa de las enfermedades de transmisión alimentaria. Las personas también se enferman a causa de sustancias químicas tóxicas. Y esto no solo se puede observar con los pesticidas, sino con el tipo de sustancias con que desinfectamos nuestros alimentos. Ahora en día existen sanitizantes orgánicos que son elaborados a base de jamaica o limón, los cuales son menos dañinos para la salud. Por eso es tan importante conocer y poner en práctica las 5 claves para la inocuidad
de los alimentos. La primera clave nos recomienda mantener la limpieza. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante mantener la limpieza? Pueden responder por medio del chat. Nos da confianza para evitar que los microorganismos dañinos se enfermen, para evitar la reproducción, para poder asegurar que los alimentos sean inocuos, para eliminar los virus, bacterias. Muy bien, Sol, muy bien, Paula. Mirta, la limpieza no contamina. William Mejía, por seguridad de alimentación. La limpieza garantiza que no hay residuos orgánicos. Mirna Guerra dice, en superficies limpias proliferan en menor cantidades. Daniela, para evitar una reproducción de bacterias. Brandon, para mantener la calidad y seguridad a los clientes. Jessica, para no tener contaminación cruzada. Excelente. Ángela Contreras, para evitar la contaminación. ¿Alguien más? Evita traer moscas, mosquitos y ratas. Así es. Andrea, para servir a nuestros clientes como se merecen. Paola, para evitar la contaminación y propagación de enfermedades. Así es. ¿Alguien más que quiera participar? Para mantener una excelente calidad. Qué bonito eso. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir por qué es importante mantener la limpieza? Sabemos que cualquier tipo de empresa es fundamental seguir ciertas normas de limpieza y desinfección, pero en pocas empresas es tan importante seguir estas normas al pie de la letra, como en los restaurantes. Por razones obvias, en un lugar donde se manipulen los alimentos de forma constante y sistemática, es esencial mantener un alto grado de higiene en cada etapa del proceso mediante el cual la comida llega a las mesas. A nadie le gusta llegar a un establecimiento de comida y encontrar que el lugar tiene un aspecto sucio y desordenado. Esto nos hace pensar, si así mantiene el local, ¿qué se puede esperar de la higiene a la hora de manipular los alimentos que vengo a consumir? Estos son los tipos de situaciones que atraen un negocio abajo. Ninguna persona en su sano juicio su salud en riesgo y cuando hay tantas otras opciones que sí valoran la higiene en sus localidades. Aquí dicen reducir riesgos de enfermarse, así es, porque es el principal de todo proceso. Clemencia, así es lo principal que deberíamos nosotros optar al momento de manipular algún alimento, ¿verdad? Para que los clientes o consumidores no se enfermen. Así es, y también los trabajadores en este caso, ¿verdad? Porque en algún momento tienen que degustar el sabor de los alimentos antes de servirlos. ¿Alguien más que quiera compartir? También porque es la herramienta para contrarrestar cualquier enfermedad o bacteria alimentaria. Así es. Es necesario siempre la higiene del personal. Alguien de ustedes lo mencionó al inicio y efectivamente es lo primordial. Uso adecuado del uniforme también considero que es un aspecto primordial porque no podemos tener ni el uso de joyas, ni el uso de maquillaje, ni el uso de
de ciertos artículos que puedan contaminar a nuestros alimentos, ¿verdad? En este caso, a cualquier tipo de manipulación que nosotros vayamos a realizar. Crear un ambiente adecuado para la salud del cliente hace que el cliente vuelva. Multiservicios, así es, definitivamente. Esto no solamente es en el área de trabajo, sino que en casa. Y de ahí es donde deberíamos de empezar con estas 5 claves. Así es, Juárez Marvin. Y a su vez el correcto procedimiento de lavado de manos. Algunos consideramos que hacemos bien el proceso de lavado de manos, pero al momento de que nos hacen el control, hablamos de un restaurante, llega el supervisor y nos hace la supervisión necesaria para el proceso de lavado de manos, nos damos cuenta que nos faltan ciertos procesos que dejamos fuera. Y eso puede también afectar al momento de nosotros manipular alimentos. No vamos a crear alimentos seguros, vamos a crear alimentos contaminados. La limpieza y desinfección de toda la superficie de equipos a utilizar en la preparación de alimentos es importante. No debemos de confiarnos que un utensilio o un equipo está con apariencia limpia. Tenemos que verificar que la superficie, los equipos, los utensilios, todo lo que nosotros ocupemos para poder manipular un alimento, para poder llevar a cabo un proceso de preparación, estén 100% desinfectados. El uso de código de colores es importante en lo que es la cocina. En el área de cocina nosotros debemos de manejar el uso de color de tablas. Y recordemos que el material de tabla que debemos de usar es el polietileno. Es necesario que no crucemos alimentos cocidos con alimentos crudos. Si se dan cuenta en la imagen, cada uno tiene su color. Las carnes rojas está determinado el rojo, la carne cocida, el café, las aves el amarillo, los lácteos y el pan blancos, frutas y vegetales verdes, mariscos celestes. En algunas otras empresas lo han estipulado que cambian ciertos colores. Por ejemplo, he visto que no usan la tabla café para carne cocida, usan otro tipo de color. Pero lo importante es que nosotros tengamos estipulado la clasificación de tablas que vamos a utilizar para la manipulación de los alimentos. Tenemos que tener ese control. Y no solo hablando de utensilios como tabla y cuchillos, acrílicos, también es necesario tomar en cuenta los utensilios de limpieza. No podemos utilizar los limpiadores que van a usar para las mesas, para utilizarlos en cocina, o los que ustedes utilizan para sanitizar las personas, en el caso de las personas que son encargadas de la limpieza, que se vayan a los baños y que con el mismo limpiador quieran limpiar una cocina, eso no se puede. Por eso es necesario que nosotros seamos pero muy estrictos en este aspecto con los códigos de colores. Los códigos de colores no solo va directamente para utensilios de cocina, va directamente también a utensilios de limpieza, como los trapeadores, escobas, contenedores de basura, que son tan primordiales para obtener una buena sostenibilidad dentro de nuestra empresa y aún, ¿por qué no?, dentro de nuestros hogares. En el uso de código de colores, es necesario también evitar la pérdida en este caso, de utensilios. Si ustedes les han asignado, si son empresarios, si ustedes le han asignado cierta cantidad de limpiadores al área de cocina, los encargados del área de cocina deben de cuidar esos limpiadores que en su área estén. Y si hay una persona encargada para la sanitización de los mismos, debe de hacer la clasificación. Por eso es necesario
que tengan los colores. Proteger los alimentos y las diferentes áreas de un restaurante de insectos y roedores. Alguien lo comentaba al inicio, ¿verdad? Las moscas, los ratones, todos esos tipos de animales pueden provocar una contaminación que puede llegar a transmitir enfermedades en nuestros alimentos y al consumidor, en este caso nuestros comensales que lleguen a visitar a nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Ahora, con todo esto que estamos pasando, hay personas que están realizando emprendimientos en alimentos y bebidas. Y es necesario que ellos tomen estas medidas, estas prácticas, que las pongan en uso, ¿verdad? En la elaboración de cada uno de sus platillos, en cada una de sus bebidas, en cada uno de sus postres, entre meses. Creo que debería haber una tabla exclusiva para cebolla y para chiles. Muy buena observación. Me imagino que usted lo indica por el olor y en el picante por los residuos que queden. Con una buena sanitización o en este caso desinfección de los utensilios, se podría eliminar ese tipo de olores y también ese tipo de picante que queda en el residuo de la tabla, ¿verdad? La segunda clave nos recomienda separar alimentos crudos y cocinados. Ahora yo les pregunto nuevamente, ¿por qué es importante separar los alimentos de los crudos y cocinados? Pueden empezar a escribir en su chat, por favor. Para evitar contaminación cruzada, así es, Paula. Para evitar contaminación cruzada. Igual, para cada corte hay tablas, tablas para carne, vegetales, etc. Así es, Servina. William Mejía, para evitar una contaminación cruzada, para evitar la contaminación cruzada. Los crudos que se comen crudos pueden contaminarse con organismos que no serán eliminados con la cocción. Muy cierto. Para no contaminar frío y caliente. Mirta, muy cierto su comentario. Contaminación, así es, Soledad. ¿Alguien más que quiera aportar? Porque los crudos pueden tener alguna bacteria de no separarlos, lo que ya está cocido, pues puede volver a contaminarse, así es. Ana Rauda, para evitar contaminación como la salmonela. Así es, ya los microorganismos en su, en su clasificación ya tienen sus nombres de enfermedades como la salmonela, ¿verdad? Que es una bacteria que ya provoca náusea, vómitos, ya trae otras reacciones. Lucky, contaminación por temperaturas. Los crudos va desde cero. Igual contaminaríamos el cocido, ejemplo, sangre en caso de carnes. Muy cierto, así es. Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, como decía Jackie, las carnes de ave y el pescado, y sus jugos pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Por eso es importante evitar la contaminación cruzada, y para eso es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Separar siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para consumir. Alguien también escribió este punto, que la verdad es muy, muy importante. Evitar la contaminación cruzada. Creo que la mayoría me escribió contaminación cruzada, y así es. Cuando nosotros evitamos contaminación cruzada, evitamos que esos microorganismos que puedan tener ambos, ¿verdad? Porque eso va a crear un microorganismo que se pueda convertir en una enfermedad al momento de servirlo, al momento de una cocción, porque recuérdense que si hay un alimento que está crudo y vamos a hacer una ensalada y hay un alimento que está cocido, o un pollo, digamos, ahí vamos a poder tener un choque, ¿verdad? Y eso para la salud va a ser fatal.
Usar siempre equipos y utensilios diferentes que se encuentren totalmente limpios. Era lo que les indicaba anteriormente. No podemos suponer que el utensilio esté limpio o el equipo. Tenemos que asegurarnos que si vamos a utilizar un utensilio esté 100% limpio. Conservar los alimentos en recipientes separados, tapados y rotulados. La mayoría de veces nosotros separamos los alimentos, pero a veces se nos olvida taparlos. Y recordemos que hay alimentos que son sensibles para absorber los olores de otros alimentos, como la cebolla, como lo decían anteriormente, ¿verdad? Es un alimento que genera esos olores, que genera ese tipo de acidez que de alguna u otra forma va a dar a otro alimento que es más sensible. Y eso nos puede dañar el sabor, ¿verdad? De nuestro alimento, en este caso el pan. Rotularlos. Es importante rotular los alimentos, porque a raíz de una rotulación, al ponerlo en práctica, al nosotros tener el conocimiento de en qué momento fue ingresado, en este caso, a un cuarto frío o a nuestro mismo refrigeración, en nuestro mismo refrigerador que tengamos en casa, y no sabemos cuándo ingresó el producto y consideramos que pueda estar bien, ya vimos los microorganismos, el que es negativo, que es sumamente peligroso, que hasta puede provocar la muerte, simplemente no va a haber una descomposición, pero al momento de consumirlo nos puede crear una enfermedad que puede llegar a matar. Así es, Lucky, rotular con nombre y fecha. Y si es posible, si hay una tapadera, colocar qué tipo de producto es el que ustedes están ingresando, ¿verdad? Puede ser residuos de pollo cocido que hayan quedado, que eso nos pueda servir para la elaboración de una ensalada. Recordemos que en cocina todo lo reutilizamos, ¿verdad? Tanto en frutas, con verduras, en pollos, en carnes. Por supuesto, siempre y cuando estén separados, estén rotulados y estén tapados. La tercera clave nos recomienda cocinar completamente los alimentos. Vuelvo a hacerle las preguntas. ¿Por qué es importante cocinar completamente los alimentos? Pueden empezar a escribir en el chat. Así es, Héctor. Excelente información. Gracias. La importancia de rotular los alimentos es indispensable. Así es. A veces se nos pasa por alto hacerlo. Lucky nos dice para eliminar bacterias. Así es. Abel, María, la alta temperatura elimina microorganismos. Olga, vamos a ver qué dice Olga. Para eliminar todas las bacterias. Emiliana, para evitar todo tipo de enfermedades. Paola, evitar que se propaguen microorganismos. Hanna, para no tener puntos críticos. Así es. Clemencia, eliminamos las bacterias. ¿Alguien más que quiera aportar? Para evitar enfermedades en los comensales. Así es, Sol. Marvin, eliminar microorganismos o evitar su reproducción. Ángela, para prevenir alguna indigestión. Así es. Ahí ya entrarían las enfermedades, ¿verdad? Ya entrarían las ETAs. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? Para eliminar microorganismos y mantener la temperatura del punto crítico, para que no se descompongan los alimentos. Muy bien, así es. Creo que sus aportaciones van a seguir, permiten ampliar
En este caso, el tema que se está tocando, la clave que se está viendo. Y se los agradezco mucho porque estamos interactuando y sé que estamos aprendiendo todos. Para que no se descompongan los alimentos. Muy bien, Paola. ¿Alguien más? Es una clave muy importante que se debe seguir en los establecimientos para evitar las setas. Es la cocción de los alimentos en el tiempo y temperatura indicados. Cuando los alimentos son servidos preparados o dejados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece su crecimiento, los alimentos pueden contener microorganismos patógenos, especialmente los de origen animal, como la carne, pescado, pollo, mariscos y los huevos. Por esta razón, siempre hay que cocinarlos completamente, de lo contrario, nos pueden enfermar. Para garantizarnos que un alimento sea seguro para nuestra salud, debemos cocinarlo de forma tal que alcance la temperatura mínima interna, la cual destruye a los microorganismos. Estas temperaturas se deben alcanzar y mantener durante un tiempo específico y de ser medida con un termómetro, pero con un termómetro correctamente calibrado en la parte más gruesa del alimento o bien mediante los indicadores de temperaturas establecidos dentro de sus áreas. Aquí me está escribiendo, vamos a ver, Ana Beatriz, para que no nos enfermemos. Así es. Andrea, es de muy mal gusto servir un platillo que no lleve la cocción adecuada y molesto a la vez para el comensal. Así es, Andrea. Ana, también ayuda a la digestibilidad de estos. Así es, son más fáciles de digerir. Mi nombre es Neida, pero estoy utilizando la computadora de mi hija. Ah, ok, Neida. Disculpe, ahí dice Andrea, pero ok, Neida. Muy buen aporte. La felicito. Es necesario cocinar completamente los alimentos. El personal debe de tener conocimiento y manejo de temperaturas mínimas de cocción. Es necesario utilizar un termómetro para verificar la cocción de los alimentos. A temperaturas más altas, el tiempo de cocción es mínimo. A temperaturas más bajas, se precisa más tiempo de cocción. Como pueden observar en la imagen, tenemos un termómetro, el cual se divide en tres áreas. La primera área se le asigna como zona caliente. Es considerado por encima de 60 grados centígrados. Los tratamientos por calor destruyen los microorganismos. La segunda área se le denomina como zona de peligro. Es considerado desde 60 grados centígrados. Los microorganismos se multiplican rápidamente. Y en la tercera área se denomina como zona fría. Es considerado abajo de 5 grados centígrados. Se inhibe la multiplicación de los microorganismos, quedando en fase de latencia, o sea, sin exteriorizarse. Neida, mucho gusto. Ah, igual, el gusto es mío. Aquí me hace una pregunta. ¿Qué pasa con los huevos tibios? Muy buena pregunta. La temperatura de los huevos tibios ya va en un término de ebullición. Y recordemos que el huevo puede obtener ese calor a través de su cáscara, ¿verdad? Y al momento de consumirlo, si el huevo está en una temperatura adecuada, en el almacenamiento, estoy hablando, el huevo tiene todavía su periodicidad de vida, ¿verdad?
el huevo tibio no nos va a afectar. Nos va a afectar si no tiene un buen almacenamiento, si no hay una buena sanitización al momento de cocinarlo y, por supuesto, al momento de darle el tiempo, porque recordemos que para hacer un huevo tibio también requiere de un tiempo estipulado de cocción. A la orden, Neida. Aquí les posicioné una tabla sobre tiempos de cocción a baja temperatura. Si ustedes se pueden dar cuenta, en esta tabla está designado cada uno de los productos. Tiene que ver el corte, en el caso de las carnes, el grosor, la temperatura, el tiempo de mínimo y máximo, mariscos, ¿verdad? En este caso no se enfoca tanto en el grosor más que en la langosta, las temperaturas, el tiempo de mínimo y máximo, los vegetales, que en este caso son más, un poquito más blandos unos que otros. Su temperatura va a variar en ciertos aspectos. Su tiempo va a ser mínimo y máximo también. Aquí estamos hablando del huevo cocido, huevo duro, huevo revuelto, el pasteurizado, ¿verdad? Era lo que me estaba preguntando Neida. El tiempo va a variar, ¿verdad? Y las frutas, que hay frutas duras y las más blandas, que igual, ¿verdad? Su temperatura va a variar y el tiempo de cocción también. La cuarta clave nos recomienda mantener los alimentos a temperaturas seguras. ¿Alguien de ustedes puede indicarme por qué es importante mantener los alimentos a temperaturas seguras? Me pueden responder por el chat. Para que no crezcan las bacterias. En estas no se reproducen las bacterias. Para mantener un control. Para evitar su descomposición, dice Andrea. En este caso, Neida, creo yo que es. Mirta, para que no se reproduzcan las bacterias, para que no se reproduzcan las bacterias. Paula, para evitar su contaminación. Ana, por no estar en zona de riesgo. ¿Alguien más? Para evitar que microorganismos bacterianos se reproduzcan, para mantener nuestra calidad. Así es, Neida. Uno de los factores más importantes en lo que se refiere a la seguridad alimentaria es la conservación adecuada de los alimentos. Por medio de la temperatura, uno de los principios básicos para la conservación de alimentos durante la formación de manipulador es mantener refrigerados los alimentos fríos y mantener calientes los alimentos calientes. Saber cómo conservar los alimentos a través de la manipulación y conservación adecuada impide la proliferación de bacterias, microorganismos que estos pueden ser nocivos para la salud. Es importante mantener la cadena de frío, así es, en el caso de los alimentos fríos. Así es, Clemencia, para evitar la intoxicación. Muy bien, Raúl, así es. La seguridad alimentaria de los alimentos consiste en la cocción, refrigeración y almacenamiento. La proliferación de bacterias sucede principalmente por los cambios de temperatura. La temperatura para la conservación varía según el alimento. Los alimentos frescos, el pescado, la carne, la leche abierta, las verduras y las frutas son alimentos que para su buena conservación pueden ser sometidos a temperaturas de refrigeración de entre 4 y 7 grados centígrados. Con esta medida es posible evitar el crecimiento de
es posible evitar el crecimiento de microorganismos nocivos para la salud. Es importante destacar que según la temperatura disminuye la proliferación bacteriana. También se reduce hasta detenerse. Dejar los alimentos a la temperatura ambiente aumenta considerablemente la proliferación bacteriana. Alguien decía, es importante refrigerarlos y tenerlos a buena temperatura. Efectivamente, eso nos va a reducir por completo la proliferación bacteriana. En la congelación de los alimentos, para inhibir la acción de los organismos patógenos de la temperatura de menos 18 grados centígrados, es considerada ideal para conservar el alimento. La congelación no altera las condiciones o el sabor del alimento. Siendo así, a menos de 18 grados centígrados, la proliferación bacteriana en el alimento es prácticamente nula. Cuando más es la temperatura durante el proceso de congelación, más difícil es para el organismo proliferarse. Por lo que es necesario verificar y controlar la toma de temperatura de los cuartos fríos o de congelación. Este es en el caso de restaurantes. Esto es a diario. Esto es primordial. Si nosotros no tenemos un control y no verificamos la temperatura, no nos vamos a dar cuenta si nuestros cuartos fríos, si nuestros cuartos de congelación tienen algún problema, tienen algún tipo de mantenimiento preventivo, correctivo que se pueda hacer. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar, ahí es donde nosotros tenemos que estar tratando la manera de controlarlo y tratar la manera de enmendarlo en el momento. Dentro del proceso de refrigeración es necesario que establezcan una clasificación de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Hemos venido hablando sobre lo que es la contaminación cruzada, creo que desde el inicio. Esto es sumamente importante. No podemos colocar pan donde hay carnes, porque entonces estamos creando una contaminación cruzada y vamos a descomponer, en este caso, el pan. Y eso, pues, nos va a representar costos. No dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante 2 horas. Refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente bajo los 4 grados centígrados. Mantener la comida bien caliente, arriba de los 60 grados centígrados. Esto es tan importante, por ejemplo, en los baños María, que nosotros colocamos en la estación, ¿verdad?, de buffet. Es necesario estar controlando las temperaturas. No podemos permitir que ese tipo de negligencia de nuestra parte esté presente, y más en estos momentos que vamos a tener que volver a traer comensales, a traer clientes a nuestros establecimientos. La credibilidad de nosotros depende de cada una de estas prácticas, de nuestra responsabilidad de verificar y controlar, de ser humanos. No nos quita la responsabilidad de ser personas responsables en la manipulación de los alimentos. Es necesario que nosotros seamos conscientes. Es necesario que nosotros, si nosotros laboramos para una empresa, seamos conscientes que esos alimentos van a llegar a consumir algún cliente. Y dentro de los clientes estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes. Y en nuestras manos está la vida de esas personas. Con un plato de comida nosotros podemos enfermar y hasta provocar la muerte de algunos comensales. Por eso es necesario tener en cuenta las 4 claves que hemos venido tratando, pero esto es primordial para mí. Cómo nosotros vamos a ver la manipulación, cómo nosotros vamos a ver la temperatura, la cocción. Me decían, ¿qué pasa con la sobrecocción? ¿En qué afecta? Yo siento que, Mirna, cuando se sobrepasa la cocción,
dependiendo qué tipo de alimento es. Si es en carnes, su textura se pierde y sus sustancias organolépticas no digamos, porque si se sobrepasa de cocción puede ser que llegue a un quemado, ¿verdad? A algo más de una simple cocción. Para los microorganismos, si sobrepasa los 100 grados centígrados, el microorganismo muere, pero se pierden las propiedades organolépticas. Así es, solo Fanta, las propiedades, así es. Las propiedades organolépticas es la que se pierde al momento de no tener una buena cocción en los alimentos. Eso es importante, y más si vamos a hacer un tipo de carne que su corte es caro, vamos a echar a perder un alimento que tiene un alto valor y eso afecta a la empresa. De cierta forma afecta. El almacenamiento y tiempo de vida de los alimentos es importante. Es importante saber qué tipo de alimento va en bodega seca, qué tipo de alimento va en refrigeración, qué tipo de alimento va en un congelador y qué tipo y qué tiempo de vida tiene cada alimento. Por eso es necesario que nosotros estemos verificando y controlando. Además, puede llegar a poseer un riesgo cancerígeno. Así es, Paola. La quinta clave nos recomienda utilizar agua y materias primas seguras. ¿Alguien de ustedes podría indicar por qué es importante el uso de agua y materias primas seguras? ¿Alguien que quiera compartir? Porque es importante el uso de agua y materias primas seguras. Claro, del agua puede contaminar el alimento. Efectivamente, así es, Mirna. Para no contaminar los alimentos, pueda que el agua es más sucio en sí que el propio alimento. Muy cierto. Para mantener limpio todas las herramientas necesarias. Así es, Emiliana. Y en materias primas seguras, ¿qué podríamos usar? Los productos contaminados serán más fáciles, más difíciles de manipular. Calidad, así es. En alguna superficie las bacterias no se adhieren de igual forma. Así es, Mirna. Frescura de los productos. Muy bien, Alejo. Así es. ¿Alguien más? Ver vencimientos. A ver, ¿quién colocó eso? Mirta. Muy bien. Ver vencimientos en materia prima. Para mantener la calidad en todo el proceso, evitamos los reclamos y pérdidas del producto. Así es, Sol. Ya que dice herramientas seguras, estoy pensando en herramientas no oxidadas. Ala, es cierto. ¿Y Sol? Materia prima. Es el éxito de un platillo, así es. ¿Alguien más que quiera compartir? Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas por organismos patógenos, sustancias químicas peligrosas y formar sustancias tóxicas. El agua es necesaria para lavar las frutas y verduras, añadir a las preparaciones culinarias, preparar bebidas, hacer hielo, lavar los utensilios de cocina, lavar los platos, cubiertos, lavarnos las manos, entre otros. En los alimentos, ver la procedencia de ambas cosas.
Sí, así es. Y esto ustedes lo indicaban anteriormente, ¿verdad? El agua nos sirve para todo. El agua nos sirve para lavarnos las manos, las frutas, para crear el hielo en las bebidas. Por eso es Bien, necesario tener ese control. grabando. Eh, Evitar enlatados abollados. Así es, Paola. Normalmente con agua potable para los anteriores menesteres. Por eso es importante verificar la potabilización ¿Estás filmando? y no dejarse llevar por la apariencia del agua, por muy limpia que nos parezca. Estos pueden contener microorganismos micro y ultramicroscópicos capaces de transmitirnos enfermedades como, por ejemplo, fiebre tifoidea y diarrea. El agua es indispensable para la calidad de la higiene de la manipulación de los alimentos e higiene propia. Así es, Ángela. Así es. Ver la procedencia, ver la producción y cultivos inocuos le dan valor agregado a nuestros productos. Evitar. Alguien más me escribió. La producción y cultivos inocuos. Alguien más me había escrito, pero creo que se me fue su comentario. Si se me fue alguno, por favor, vuélvanlo a estipular. Mientras que una correcta elección de la materia prima significa un menor riesgo de intoxicación alimentaria, una mayor vida útil de alimento, un mayor número de riesgos de intoxicación alimentaria, una mayor vida útil del alimento, un menor número de desperdicios, una buena calidad organoléptica, así como una elevada seguridad durante la elaboración y la preparación de los alimentos. Trabajar al lado de los proveedores significa una mejora continua de la calidad del producto final. De ahí la importancia de incorporar un sistema de desarrollo de proveedores. Elegir el más adecuado, efectuar el pedido necesario en función de la capacidad de almacenamiento y determinar la frecuencia de los pedidos. Todo esto influye de forma directa en la calidad del producto final elaborado. Y por eso es necesario usar agua salubre, seleccionar alimentos frescos como lo habían estipulado anteriormente, verificar fechas de caducidad, desinfectar las frutas y hortalizas. En caso de alimentos en descomposición o caducados, se recomienda desecharlos, hacer uso del método PEPS, que es un sistema que facilita la salida inmediata de la mercancía que ingresó primero en el almacenamiento. De ahí es el término de primeras en entrar y primeras en salir. De esta manera el stock se renueva constantemente, evitando que los productos se encuentren por más tiempo en el área de almacenamiento, adicional que nos permite controlar la descomposición de las materias primas. Es importante que nosotros veamos qué circunstancias son las que nosotros tenemos de capacidad para los alimentos. Y para ello es importante ser conscientes, ¿verdad? No comprar más de lo que no podemos tener, porque eso solo nos va a ocasionar pérdidas. Alguien me está haciendo una pregunta. ¿Existen tiras reactivas para medir contaminación de alimentos? Muy buena pregunta. Yo en agua los he visto y sí, efectivamente hay en la FDA, habla sobre unas tiras reactivas caseras, pero no sé si a eso usted se refiere. Pregunta Juárez Marvin, pregunta, un producto congelado que su etiqueta indica que venció, ¿cuánto tiempo nos dura más? Dependiendo qué tipo de producto se está refiriendo. Bueno,
Bueno, de todos modos, ahorita ya vamos al tiempo para responder preguntas. Carnes. Sí, a eso me refiero. Como hay tiras reactivas para medir cloro, yodo, amonio, pero pensé que podría existir para los alimentos. Pues no les sabría decir si en verdad hay unas tiras para alimentos, solo sé que hay unas tiras que la FDA advierte sobre los riesgos de unas tiras que son así como que son unas tiras reactivas caseras, pero no sé qué tan eficientes sean. Últimamente han durado muchos consejos para desinfectar verduras que usen cloro, agua jabonosa, etcétera. ¿Qué es lo mejor que nos pueda recomendar? Recordemos que cuando utilizamos desinfectantes directamente de cloro debemos de tener mucho cuidado, porque si nos sobrepasamos de directamente de la dosis, el alimento va a cambiar su sabor, su aroma. Se van a perder esas propiedades organolépticas. Es necesario tener en cuenta la dosificación. No le puedo decir que lo deje de usar, ni tampoco le puedo decir que lo use, ¿verdad? Por eso, con anterioridad yo le mencionaba que ahora hay desinfectantes de verduras que son a base de té de Jamaica y de zumos de limón. Y esos son orgánicos, son efectivos y no afectan para nada a la salud. El agua jabonosa, ahí yo no lo consideraría adecuado el agua jabonosa, te lo soy honesto. Es lo mejor que nos puede recomendar. Le recomendaría, si va a usar el cloro, o en algunos casos hay gente que usa yodo, cosas yodadas. Ahorita le respondo, Emiliana. Definitivamente yo me iría por respondiendo a, si me pudiera mencionar su nombre, porque dice ese Cuen, o Queme, ese Queme, si me dice su nombre para poderlo mencionar con su nombre, se lo agradecería. Yo prefiero mil veces lo orgánico y si va a usar cloro o yodo, que sean las cantidades que indican, en este caso el desinfectante que usted vaya a utilizar. Se pueden desinfectar las legumbres con sal y vinagre. Eso es la receta casera que muchas amas de casa utilizan. Eh, recordemos que el vinagre es un ácido. La sal, ambas no considero que le garantice una sanitización. Eh, el vinagre lo podría considerar, pero recordemos que estamos hablando de acidez, ¿verdad? Entonces, no lo creo seguro. Brandon, ¿hay alguna certificación en el apartado de las normas ISO para alimentación? Sí, así es. Si hay alguna certificación apartado de las normas ISO para alimentación, sí existen. Creo que lo que da más problema es la lechuga, dice María, y las fresas. Considera que hay algo mejor que el cloro para asegurar la desinfección. Era lo que le comentaba a, a la persona que me hizo el comentario del cloro, si era adecuado y de los otros desinfectantes. Mejor que el cloro, hay, o sea, ahorita tenemos la facilidad de los productos de los desinfectantes orgánicos. Eh, estos desinfectantes orgánicos que están a base de té de Jamaica y limón son efectivos y sí hacen su reacción. Alguien dice Virocid. Permítame, voy a subir para poder ver. Virocid. Si hay una certificación de normas ISO 22000, así es, Sol. Hay una certificación de normas 22000, así es. Creo que lo que da menos problema, Virocid.
Y el Leosilicat, que es orgánico y hecho de cítricos. Así es, William. No quería mencionar directamente los nombres. Tengo una duda. Si alguien hizo salsa de tomate y la congeló, al almacenarla, luego saca la salsa, la calentó, hirvió, la volvió a congelar, al día siguiente la volvió a calentar y así sucesivamente, ¿eso es correcto? Dependiendo. Dependiendo porque si la calentó, le hirvió, le sobró, la volvió a congelar, el día siguiente la volvió a calentar y así sucesivamente. Yo considero que esto, si no lleva una buena temperatura, puede echar a perder la salsa. Si no está manejando un buen tipo de cocción, en este caso que hirvió, como usted lo menciona, también puede afectar el aspecto, ¿verdad? De sí de la salsa. Tiene mucho que ver el tener el cuidado de las temperaturas, la cocción, ¿verdad? Y cómo es cómo uno va a manejar, cómo uno va a manipular en este caso la salsa. Es bueno o recomendado para desinfectar. Era lo que ya les había hablado con anterioridad. ISO 22018 es específica para alimentos. Así es, Sol. Gracias por, por, por escribirlo. Algunas abuelas utilizan agua de chiltepe, pero no es utilizable en todo. Igual pienso que es bueno usar los milímetros de cloro de acuerdo a la cantidad de vegetales o fritas. Sí, pero recordemos que el cloro, si está hablando de milímetros, ya estamos hablando de, de saber, como usted dice, un adecuado uso, ¿verdad? Si nos sobrepasamos de esto, puede llegar a afectar el alimento en sí. Sí, no es correcto, pero todo va a depender si no es correcto, Blanqui. Me imagino que esto te refieres a la salsa. Todo va a depender de cómo lo manipule, porque si él dice que va a llevar así sucesivamente, hay que ver qué tanto. Ah, ok. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Porque veo que aquí los están realizando. En altas cantidades, sí. El sabor. Por ejemplo, las fresas son más susceptibles. Si nosotros nos pasamos de, de la dosis, ya la fresa en este caso pierde su sabor y sabe más a cloro. Entonces, ahí nos podemos dar el claro ejemplo que sí afecta. Bueno, para finalizar, les quiero dejar un recordatorio. Conocimiento es igual a prevención. Y creo que eso es lo que todos hemos aportado en esta tarde-noche. Hemos aportado nuestro conocimiento y sé que para algunos esto va a ser una prevención. Va a ser una prevención para que cuando volvamos a activar, ya sea los restaurantes o simplemente estén en algún emprendimiento, ustedes van a poder obtener un alimento seguro, un alimento con calidad. Cuando prevenimos, obtenemos calidad e inocuidad. Les agradezco su atención y su participación. Les agradezco por aportar sus conocimientos, ¿verdad? Eh, la verdad no sentí la hora, creo que me pasé un poquito más de la hora y se los agradezco porque esto se volvió enriquecedor para la mayoría y espero que estos conocimientos no se queden aquí, sino que los pongan en práctica. Si ustedes están ingresando a cada una de las plataformas a recibir un curso de un tema, por muy sencillo que sea, tratemos la manera de ponerlo en práctica, que no solo nos quede como un conocimiento, como una ampliación de conocimiento, o si ya sabemos este tipo de tema,
poder enriquecer, ¿verdad? Poder enriquecer a los demás participantes. Y les agradezco infinitamente su atención, les agradezco poder compartir sus conocimientos, como se los decía anteriormente, por darme la oportunidad de brindarles estas claves que tal vez para muchos ya las conocen, pero en algún momento se nos olvida. Y si nosotros miramos algún colaborador, algún compañero que se le olvide algún proceso, alguna práctica de higiene, de manipulación, por favor, recordémosle que allá afuera hay comensales, hay clientes que están confiando en el producto que les vamos a servir, que están confiando en el tipo de agua que vamos a utilizar, que están confiando en que usted y yo, me incluyo, estamos haciendo un buen proceso de lavado de manos. Debemos de ser bien conscientes en todo momento. Yo les agradezco infinitamente su participación. Gracias a todos. Que pasen feliz noche y que Dios les bendiga grandemente.